Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Sandra, por la presentación y muchas gracias a la organización por haber contado conmigo para participar en estas jornadas. Un agradecimiento que es doble. Primero, como profesional, por invitarme a una actividad científica, y segundo, también como paciente, porque yo soy un paciente crónico con multimorbilidad, lo cual me permite agradecer muy sinceramente el trabajo que hacéis desde la red de cronicidad en atención primaria de Multipap, produciendo conocimiento en favor de los pacientes, y gracias por lo que me toca también a mí, ¿no? Bueno, se me pidió que hablara un poco de la cronicidad en perspectiva histórica. En historia de la medicina, normalmente, la tradición en cuanto al estudio de las enfermedades se ha centrado más, sobre todo en las enfermedades agudas y en las enfermedades epidémicas. Y es lógico, ¿no? Porque las enfermedades epidémicas son enfermedades catastróficas, son enfermedades que generan una gran alarma social y que pueden ser estudiadas desde diversos parámetros, ¿no? Como fenómenos biológicos, pero también analizando las respuestas políticas, las repercusiones económicas, las reacciones socioculturales, etcétera, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la peste de la Edad Media, o en la fiebre amarilla y las pandemias de cólera del siglo XIX, o en la pandemia de la mal llamada gripe española de comienzos del XX, de 1918. Por otro lado, también las epidemias más recientes, como el SIDA en los años 80 o como naturalmente la última pandemia de COVID, hacen que el interés por la historia de las epidemias pues haya crecido y bueno, los historiadores de la medicina se dediquen a ello de una manera especial. Esta dinámica es un poco diferente para las enfermedades crónicas. De todas formas, también contamos con trabajos sobre enfermedades crónicas que fundamentalmente han empezado a aparecer de manera importante a finales del siglo XX y a comienzos del XXI, ¿no? Ahí he puesto algunos ejemplos, por ejemplo, libros sobre enfermedades concretas, sobre el asma, sobre la diabetes, sobre el cáncer, claro, considerado el emperador de todos los males, pero también sobre pues la esclerosis múltiple, la insuficiencia renal crónica, el EPOC, la enfermedad de Crohn, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, son acercamientos de análisis histórico de enfermedades crónicas aisladas. Bueno, lo que yo voy a intentar en los minutos que dispongo es intentar, no sé si contestar, pero por lo menos intentarlo, a esa pregunta, a cómo se construye el concepto de enfermedad mental a lo largo de la historia. Y para ello voy a dividir mi exposición en tres bloques, en tres puntos. Uno sería la enfermedad crónica en medicina y en salud pública. Vamos a dedicar unos minutos a analizar un poco algunos significados simbólicos de la enfermedad crónica y terminaré con algo que me parece importante, fundamental, que es la enfermedad crónica como experiencia vital, vivida en persona y relatada en primera persona, ¿no? Bueno, en primer lugar, la enfermedad crónica en medicina y en salud pública. Antes he dicho que vamos a intentar averiguar o, en fin, comentar cómo se construye la enfermedad crónica. Mi acercamiento es constructivista, y el marco teórico, digamos, nos lo da este historiador de la medicina americano, que es Charles Rosenberg, que abogaba por la necesidad de estudiar cómo se construye socialmente la enfermedad. Para Rosenberg, la enfermedad es un peculiar repertorio, dice él, de construcciones verbales que reflejan la historia intelectual e institucional de la medicina, pero también un aspecto de la política pública, algo que define los roles sociales y que estructura de alguna manera la interacción, la relación entre médico y paciente. Pero Rosenberg dice también algo que a mí me parece muy importante y que se relaciona directamente con esa construcción social de la enfermedad. Él dice que la enfermedad no existe hasta que hemos acordado su existencia, al percibirla, al nombrarla, y al intervenir sobre ella. De manera que nombrarla supone utilizar términos, y los términos encierran conceptos, ¿no? En este sentido,
La OMS, por ejemplo, esto lo sabéis muy bien, considera las enfermedades crónicas, dice las enfermedades no transmisibles, también conocidas como crónicas. Bueno, esto desde el punto de vista histórico puede ser discutible, ahora lo veremos. Por otro lado, bueno, pues son enfermedades de larga duración, claro está, si no, no serían crónicas, y plantean una serie de tipos de enfermedades crónicas que tienen que ver con la localización, por ejemplo, cardiovasculares, respiratorias, renales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay, aparte del concepto de enfermedad o de enfermedades crónicas como tal, debemos entender la cronicidad como metaconcepto, es decir, como un concepto de conceptos, ¿no? Es decir, una construcción conceptual compleja en la que se integran otras nociones posibles, ¿no? Como la incurabilidad, como la discapacidad y la dependencia, como el deterioro orgánico, como la consunción, ¿no? Como la coexistencia de patologías, etcétera, ¿no? Por otro lado, el interés por las enfermedades crónicas, tanto por la historia como por las enfermedades crónicas en sí, a finales del siglo XX yo creo que tienen también mucha relación con la llamada transición epidemiológica. Como sabéis, la teorización sobre la transición epidemiológica plantea la existencia de una serie de etapas en la vida humana en relación con la enfermedad y últimamente pues, se planteaba a finales del siglo XX que había una disminución de la mortalidad por enfermedades infecciosas, pero que estaba reemplazada por un aumento de la mortalidad en enfermedades crónicas degenerativas. Y eso planteaba varias preguntas. Por un lado, se decía que tal vez el cambio de los patrones y de los modos de enfermar podía suponer que estábamos hasta el fin de las epidemias. Hombre, la pregunta era un poco ingenua, ¿no? Evidentemente no. Por otro lado, se hablaba de si las enfermedades crónicas era equivalente, como dice la OMS en algún momento, a enfermedad no transmisible. Esto, desde el punto de vista histórico, no es exactamente así, aunque hoy podamos entenderlo así, ¿no? Porque hay enfermedades transmisibles, enfermedades infecciosas, pues no sé, como la tuberculosis, como la lepra, como la sífilis, etcétera, que sin tratamiento tienen una tendencia a largas evoluciones, tienen una tendencia a cronificarse, ¿no? Es decir, antes del descubrimiento de la penicilina, o en un sentido, o de la streptomicina y los tuberculostáticos, en otro, la tuberculosis o la sífilis se convirtieron hasta ese momento en enfermedades crónicas importantes. Y luego, por otro lado, la otra pregunta sería si la enfermedad crónica es un problema del siglo XX o XXI, precisamente por ese cambio en los patrones de enfermar. Bueno, pues es algo que realmente nos preocupa mucho, ¿no? Y este foro es buena muestra de ello. Pero realmente es un problema del siglo XX y del siglo XXI. Bueno, voy a hacer un breve recorrido histórico y he localizado a un médico griego de la época clásica, del siglo II, Areteo de Capadocia, que me parece que es el primero que empieza a hacer una distinción entre enfermedades agudas y crónicas y que nombra, como decíamos antes, determinadas enfermedades crónicas. Por ejemplo, la diabetes, que etimológicamente significa a través de, es decir, para Areteo decía, bueno, el cuerpo se destruye, se elimina a través de la orina. También la celiaquía, también describe la tisis como debilitamiento, como consunción, no como equivalente a la tuberculosis, eso llegará mucho después, o describe también la melancolía como una enfermedad en la que domina la bilis negra, ¿no? En un momento de la medicina hipocrática en la que la enfermedad era entendida como una discrasia, como un desequilibrio entre los cuatro humores, ¿no? La bilis amarilla, la bilis negra, la sangre y la flema, ¿no? Bueno, pues en la melancolía dominaría la bilis negra. Y es interesante porque la obra de Areteo de Capadocia, que como digo es del siglo II, después de Cristo, siguió o tuvo una influencia muy importante a lo largo de siglos posteriores. Fue traducida muchas veces. La última traducción la realizó Laennec, un clínico francés importante, el inventor del estetoscopio y el creador de la semiología respiratoria. Como sabéis, bueno, pues en el siglo XIX, los años 60 del siglo XIX, se dedica a traducir al francés la obra de Areteo, ¿no? De manera que, bueno, me parece un proceso interesante de mantenimiento de un cierto y de reproducción de un cierto conocimiento.
El otro autor que os quería comentar, que me parece fundamental, es Sydenham. Sydenham es un representante, o el máximo representante probablemente de lo que llamamos el empirismo clínico, es decir, el intento de describir la enfermedad a través de la observación clínica. Supone la superación del galenismo medieval, propone el concepto de especie morbosa y propone también clasificar a las enfermedades more botánico, es decir, a la manera de los botánicos. De la misma manera que Linneo clasificaba las plantas en órdenes, grupos, especies, variedades, etc., pues Sydenham pretendía hacer lo mismo con las enfermedades. Pero, en otro sentido, el que tiene que ver con el tiempo de evolución, Sydenham distingue las especies morbosas como agudas y crónicas, precisamente por eso, ¿no? Porque unas y otras tienen sus tempora morbi diferentes. Distingue enfermedades agudas y dice que son azarosas, que son ajenas al propio individuo o al arbitrio del ser humano, y enfermedades crónicas que dependen del régimen de vida. Esto es importante porque llega a terminar diciendo que las enfermedades crónicas son más personales, más relacionadas con la libertad del individuo que las padece, y dependen mucho más del régimen de vida que voluntariamente haya querido adoptar el paciente. Esto lo está diciendo Sydenham en el siglo XVII, y como es obvio, inicia una tradición que ha llegado a nuestros días, ¿no? Que ha llegado a nuestros días y que han repetido muchos médicos. Este es otro ejemplo, en el siglo XVIII, Cadogan, cuando habla de que, dado que los individuos provocaron una determinada enfermedad, a través del comportamiento la solución no puede ser la medicina. O plantea que en lugar de medicamentos pues es mejor la actividad, la dieta elegida, la paz de mente, etcétera, etcétera. Y una de las obras más importantes en el ámbito británico de las enfermedades crónicas es el de John King, que insistirá precisamente en eso, ¿no? En que hay muchas enfermedades en las que no se puede prescindir de medicamentos, pero hay otras muchas que podría y debería ser curado únicamente por el recurso de la higiene. Claro, es como vemos, es lo que hoy llamamos la autorresponsabilidad del individuo en su propia salud, etcétera, etcétera, que ha tenido, por otro lado, desarrollos un tanto perversos a veces, ¿no? En la medida en que se tiende a veces a culpabilizar a la víctima de que no se cuida lo suficiente, de que no se alimenta bien, de que no hace ejercicio, etcétera, etcétera, individualizando los problemas de salud y a veces ignorando u obviando las causas sociales de la enfermedad, ¿no? Bueno, en este proceso de observación de enfermedades, la institución fundamental para las enfermedades crónicas a lo largo de la historia han sido los hospitales de incurables. Las enfermedades agudas, las enfermedades epidémicas, tenían sus lazaretos, sus hospitales de infecciosos, etc. Aquí son los hospitales de incurables. Ahí he traído una imagen una imagen. Esta es el Hospital de Incurables de Nuestra Señora del Carmen, que está en la calle Atocha, en Madrid. Hoy es la sede del Instituto Cervantino. También arriba tenemos el Hospital de Incurables próximo a Londres y abajo tenemos la Salpêtrière. La Salpêtrière hoy, como sabéis, es un complejo hospitalario muy importante, la Pitié-Salpêtrière, pero la Salpêtrière tiene una tradición histórica muy grande. Por un lado, en historia de la psiquiatría, porque fue Pinel el que liberando de las cadenas a las locas de la Salpêtrière, constituye, digamos, lo que llegó a ser el mito fundacional de la psiquiatría, pero la Salpêtrière es también la institución en la que está Charcot. Charcot se le conoce por las histéricas de Charcot de la Salpêtrière, pero Charcot, que era un neurólogo y que era un internista pues muy potente, tiene una obra muy amplia en la que describe enfermedades crónicas muy diversas, como el reumatismo, la neumonía crónica, la artropatía de Charcot, etc. En un libro que son unas lecciones clínicas sobre las enfermedades del hígado y de los riñones, describe por primera vez la cirrosis biliar primaria. Y en el ámbito de la neurología, naturalmente, pues describe la esclerosis en placas, la esclerosis múltiple, con la famosa triada de Charcot, ¿no? Que conocéis, ¿no? El nistagmus, temblor intencional y disartria, la tabes dorsal, esa sífilis cronificada
que llega a tener afectación neurológica en los últimos estadios, la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Charcot, etc., ¿no? De manera que el siglo XIX termina con la descripción de un montón de enfermedades, con un gran virtuosismo clínico, ¿no?, que va a continuar un poco a comienzos del siglo XX con autores como William Osler, por ejemplo, el de los nódulos de Osler, etc. Pero el siglo XX introduce novedades muy importantes, porque se pega un salto. El siglo XIX es el siglo de la clínica, y en el siglo XX empiezan a plantearse cosas diferentes, porque los contextos y los escenarios cambian, ¿eh? Y empieza a aparecer la enfermedad crónica como un problema de salud pública. Aquí me parece obligado citar la encuesta de Birmingham, la encuesta de Birmingham que se desarrolla en 1949, y lo que decía de los contextos, ¿no? En 1945 ha terminado la Segunda Guerra Mundial, en 1948 se funda el National Health Service, y en 1949 se pone en marcha la encuesta de Birmingham, que tiene como objetivo fundamental identificar la proporción de personas mayores que necesitan estar en el hospital, cuantificar el número de personas que ocupan una cama de hospital innecesariamente, el concepto de bloqueadores de camas, y también, pues bueno, ver la calidad, el alojamiento, los cuidados y la atención, ¿no? Esta encuesta de Birmingham tiene, yo creo, una influencia muy importante y pretende o plantea fundamentalmente cuestiones como estas, ¿no? Los problemas más apremiantes de la vejez son la pobreza, la soledad y las enfermedades crónicas. El hecho de que aparezca la pobreza, es decir, que aparezca el elemento de desigualdad social en salud, me parece fundamental y es algo que se mantiene hasta el presente, naturalmente. Y luego, bueno, pues se reclama que los ancianos han suscitado poca atención hasta el momento, y que es necesario empezar a trabajar este tipo de enfermedades de la vejez, de enfermedades crónicas, ¿no? Y dice precisamente eso, ¿no? Las enfermedades de la vejez han sido eliminadas de la corriente común de la medicina, con consecuencias desastrosas, se dice, para los pacientes, pero también para la producción de conocimiento médico, ¿no? Al hilo de la encuesta de Birmingham empiezan a aparecer también cuestiones de economía de la salud. Este es un libro de Senfield que me parece importante también, porque destaca por primera vez en el marco como una de las consecuencias de la encuesta de Birmingham, que la cama hospitalaria crónica es mucho más cara que la atención domiciliaria, ¿no? Es un problema que se va a repetir también en la literatura posterior. Y querría citar a Thomas McCune, que participó en la encuesta y que llegó a ser profesor de medicina social en Birmingham. Tiene una producción muy importante y tiene muchos artículos publicados en el British Medical Journal precisamente sobre el problema de las camas bloqueadas, ¿no? Estas camas bloqueadas, que es una problemática que se ha mantenido también a lo largo de la historia. He seleccionado dos trabajos, uno de 1982 y otro del 2022, de antes de ayer, como quien dice, ¿no? O sea, es un problema que sigue latente, ¿no? En cuanto a la institucionalización de los estudios sobre las enfermedades crónicas, en 1955 se funda el Journal of Chronic Disease. Y si uno se revisa los editoriales de la revista desde su fundación hasta más tiempo, puede ver cómo va evolucionando el pensamiento de los editores de la revista, porque va evolucionando, entre otras cosas, el pensamiento sobre las enfermedades crónicas. Es decir, las enfermedades crónicas ya no eran un asunto sin esperanza, las enfermedades crónicas no son un problema específico de la vejez, el papel del paciente como factor fundamental en el tratamiento, las cuestiones de prevención, de cribado múltiple, etcétera, y sobre todo el pase del enfoque hospitalario al enfoque comunitario, al enfoque domiciliario, que me parece que es algo en lo que se insiste mucho a lo largo, a partir de un determinado momento. Bueno, y para terminar este bloque, naturalmente, pues los conceptos de comorbilidad y de multimorbilidad, sobre los que no voy a decir nada, porque sabéis vosotros mucho más que yo y porque es el eje de estas jornadas, pero que a mí me sirven para cerrar este
este rápido recorrido por la historia de la cronicidad desde el punto de vista de la medicina y de la salud mental, con ejemplos, ¿no?, que me parece que pueden ilustrar este proceso. Voy con el segundo bloque, la enfermedad crónica y sus significados simbólicos, y aquí voy a poner dos ejemplos. Uno, el de la tisis. La tisis, como ya sabemos, tiene dos acepciones, uno como consunción gradual y lenta, y luego, a partir del siglo XIX, se hace equivalente a tuberculosis. Y lo que se produce en el siglo XIX es un fenómeno muy curioso, que es la romantización de la consunción, la romantización de la tisis. Los poetas románticos, por ejemplo, desde John Keats al matrimonio Shelley, a Lord Byron, etcétera, estaban absolutamente fascinados por una enfermedad que producía consunción, que producía palidez, que producía indolencia, pero que era absolutamente elegante y que permitía, de algún modo, potenciar la creatividad del artista, ¿no? Bueno, esto es algo que en el siglo XIX se puede rastrear en las obras de todos estos autores. Por ejemplo, los hermanos Goncourt, en una novela que se llama Madame Gervais, se puede leer lo siguiente. Dicen los hermanos Goncourt: en contraste con las enfermedades de los órganos toscos y más bajos del cuerpo, que obstruyen, ensucian, etcétera, ¿no?, la tisis, esa enfermedad de las partes elevadas y nobles del ser humano, suscita en el paciente un estado de elevación, de ternura, de amor, ¿no?, y un impulso de lo bueno, de lo bello, de lo ideal. Sin embargo, esto contrasta profundamente, y en la misma época, con un informe sobre las casas de trabajo británicas que aparece en el Lancet, en el que se dice que en esas casas de trabajo los realmente capaces son muy pocos en comparación con el enorme número de enfermos. Habla de las multitudes de enfermos crónicos y habla de que el destino de los enfermos es lamentable en extremo. Llevan una vida que sería como la de un vegetal si no fuera porque conserva el dudoso privilegio de la sensibilidad al dolor y a la miseria. Es decir, la problemática de la desigualdad social aparece con todo su esplendor, digamos, y de alguna manera se opone a esa visión romántica, burguesa, etcétera, de la tisis. Es decir, esa tosecilla sanguinolenta pero elegante de la dama de las camelias se convierte en la mortal hemoptisis de miles y miles de obreros. Con lo cual, esa romantización de la enfermedad, que es un fenómeno histórico muy importante, acaba siendo definida por René Dubos, que es uno de los científicos importantes en la época del Instituto Pasteur, lo define como un sentimentalismo perverso, ¿no? El otro ejemplo que os quería poner es el de las metáforas. Cuando uno habla de las metáforas en relación a las enfermedades, pues bueno, la referencia a Susan Sontag es obligada, naturalmente, de esa visión elegante, positiva de la tisis, del romanticismo decimonónico, aparece una visión muy negativa, ¿no?, con la incurabilidad, la corrupción, etcétera, y con la utilización de la metáfora militar, ¿no? La metáfora militar que no se aplica solo a las enfermedades crónicas, también a las enfermedades agudas, en relación a las luchas sanitarias, por ejemplo, a la lucha antituberculosa, antivenérea, antitracomatosa, etcétera, ¿no? Y que a las campañas contra la malaria, por ejemplo, están repletas de un lenguaje militar. Y lo mismo con las enfermedades crónicas. Y habla Susan Sontag también de la estigmatización, de la consideración del enfermo crónico como un paria, dice ello, y que tiene además una doble responsabilidad. Volvemos a la problemática de la responsabilidad del enfermo en su propia, o del sujeto en su propia salud, ¿no? Y dice una doble responsabilidad por haber caído enfermo y por la obligación de curarse, dice Susan Sontag, ¿no? En fin, en todo caso, la problemática o el debate sobre las metáforas en medicina es bastante importante, me parece bastante interesante. Elena Semino, que es una lingüista, tiene algunos trabajos sobre la metáfora y el cáncer, y ella dice que las metáforas bélicas, ese resistir hasta el último aliento, pues parece que puede legitimar medidas extremas, y dice que sería mejor evitar el uso de las metáforas. Sin embargo, este otro autor, que es un sociólogo,
pues plantea que las metáforas pueden contribuir al empoderamiento mutuo de los pacientes, etcétera, ¿no? Y dice, es curioso porque Elena Semina es una lingüista, este otro autor es un sociólogo, es decir, no son médicos los que entran en el debate sobre el manejo de las metáforas, ¿no? Desde un punto de vista más teórico, ¿no? Y demás, ¿no? Sino que son otros profesionales. Y dice este autor que tan importante como las metáforas son las descripciones de experiencias individuales, porque también sirven para crear conexión, describiendo el entendimiento compartido. Y esto me permite enlazar con el tercer bloque de mi intervención, que es precisamente la enfermedad crónica como experiencia vital, como la enfermedad crónica en primera persona, digamos, ¿no? Aquí el marco teórico es diferente. Este autor, Roy Porter, un historiador de la medicina británico, publicó en el año 85 un artículo muy influyente que se llamaba así, El punto de vista del paciente, ¿no? La necesidad de hacer medicina, o historia de la medicina desde abajo, desde lo que dice y siente el paciente, y no además de analizar naturalmente el discurso de los expertos, pero dándole mucha importancia al punto de vista, a la perspectiva del paciente. He traído en el siglo XIX se introduce de la mano de, pues no sé, del psicoanálisis freudiano o de la medicina antropológica de von Weizsäcker, lo que se ha llamado la introducción del sujeto en medicina. Pero me parece que esto que comenta Oliver Sacks, en fin, divulgador, habla de las historias clínicas como una forma de historia natural que no nos dicen nada sobre el individuo. Lo que está reclamando, él dice no hay sujeto, lo que está reclamando es una medicina con sujeto. Para analizar este tipo de cosas pasamos entonces del relato patobiográfico, de la historia clínica, a las patobiografías, es decir, a las experiencias vividas, a la enfermedad como evento biográfico, ¿no? Y aquí las fuentes son diferentes, por ejemplo, las novelas, los diarios de los pacientes o las cartas. Mi grupo hemos estado trabajando durante un cierto tiempo con las cartas de los internos y las internas del antiguo manicomio de Leganés, próximo a Madrid, que son cartas escritas por los y las pacientes que no llegaron nunca a su destino, porque se censuraron por la dirección de la institución y se conservan en las historias clínicas, y esto nos ha permitido, bueno, pues analizar la experiencia del internamiento, la experiencia del sufrimiento psíquico en este caso. A veces la experiencia no es del propio paciente, sino de los familiares de los pacientes, ¿no? Simone de Beauvoir, en esta obra que hace alusión a la muerte de su madre, dice algo que me parece interesante traerlo aquí, ¿no? Por ejemplo, dice, no se muere de haber nacido, ni de haber vivido, ni de vejez, se muere de algo, se muere siempre de algo, de un cáncer, de una embolia, de una congestión pulmonar, etcétera, ¿no? No podría dejar de traer aquí, en este ámbito, pues a Albert Jovel, médico y paciente, que en su biografía de una supervivencia plantea cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice que la experiencia del enfermar nos pertenece a los pacientes y por tanto somos los que estamos en mejores condiciones de compartirlo con otras personas. Y esto me parece muy importante porque nos permite entender que los pacientes generan un determinado saber, generan un conocimiento, que probablemente no es el que está en el Harrison, o probablemente no es el que está el que adquiere el clínico a la cabecera del paciente, pero que es un saber por la experiencia que es muy importante, ¿no? Por otro lado, los pacientes quieren sentirse útiles a otros pacientes y ahí, bueno, pues los grupos de apoyo mutuo, por ejemplo, aparecen como un elemento interesante dentro de todo este discurso, ¿no? Voy terminando. A mí me gusta mucho esta autora, Siri Husbel, que es la mujer de Paul Auster, y que escribe esta autobiografía, digamos, La mujer temblorosa, ¿no? Ella dice que se acerca a la enfermedad con curiosidad intelectual, con el deseo de dominarla, aunque no se logre curar, por lo menos para intentar entenderme a mí misma, dice ella, ¿no? Claro, se escribe, o un paciente puede escribir, puede narrar
su enfermedad de muchas maneras, ¿no? O con muchos objetivos, para entenderse a sí mismo, para entender el hecho de enfermar, como resistencia, como despedida, como solidaridad hacia otros enfermos y también como reivindicación para pedir prioridades en atención, en investigación, etc., ¿no? Y aquí podemos pegar un saltito, ¿no? En la medida en que la enfermedad se vive en persona, pero se relata según normas gramaticales, se relata en primera persona del singular, claro, como estamos viendo, pero también en primera persona del plural, siempre que haya conocimientos compartidos, ¿no? Y ahí el asociacionismo de pacientes, de familiares de pacientes, incluso el activismo en salud, abren un camino importante, en el que no voy a entrar naturalmente, pero abren un camino importante para que me parece que hay también que tener en cuenta desde un punto de vista sociológico y demás, ¿no? Y el último ejemplo que quiero poner es el de Anatole Broyard, que es un periodista y novelista que escribe esta obra Ebrio de enfermedad. Broyard es un enfermo crónico con multimorbilidad, tiene un cáncer de próstata, tiene glaucoma y es cardiópata. Y él tira de metáforas. Los relatos son anticuerpos contra la enfermedad y el dolor, por ejemplo, ¿no? Pero he seleccionado un párrafo que me parece muy significativo y me parece que viene a cuento en este marco, ¿no? Dice, ¿qué necesito? ¿Quién me tiene que acompañar? ¿Quién es el profesional que quiero que me acompañe en mi camino como crónico? Y dice, alguien que sepa leer a fondo la enfermedad y que sea un buen crítico de la medicina, que no solo sea un médico de talento, sino que sea alguien capaz de ir más allá de la ciencia y llegar a la persona, capaz de imaginar la soledad en que viven los enfermos crónicos. Claro, Broyard habla del médico, nosotros de ese médico que sea crítico, pero que sea capaz de llegar a la persona, como se decía antes, y esto lo podemos ampliar naturalmente no solo al médico, sino también a otros profesionales de la salud, a profesionales de la enfermería, del trabajo social, de la psicología, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y de alguna manera tener en cuenta todos esos actores que creo que es el motivo de la mesa posterior, ¿no? Que intervienen, ¿no? Y que no solamente son los médicos, también es la enfermería, también son otros profesionales, también es la administración sanitaria o los gestores y también es naturalmente el enfermo, ¿no? En fin, bueno, con esto termino. Yo lo que he intentado de una manera, pues en fin, del tiempo que disponía, que no sé si voy bien de tiempo, creo que más o menos, hacer una historia en el presente y una historia para el presente. Es decir, huir un poco de la anécdota más o menos erudita para intentar pensar nuestro presente. La historia de la medicina, me parece, y las humanidades médicas, me parece que cumplen o que deben cumplir deben tener tres papeles. Un papel epistemológico de construcción de conocimiento, es decir, que nos permita entender o que contribuya a entender por qué estamos donde estamos, por qué hacemos lo que hacemos a la cabecera del enfermo, por ejemplo. Un papel contextualizador que nos permita entender que tanto el proceso salud-enfermedad como el ejercicio de las profesiones sanitarias están siempre en el marco de un contexto histórico, que puede ser cambiante, pero también, obviamente, de un contexto político, social, económico, cultural, etc. Y, finalmente, un papel crítico, de crítica positiva o de crítica negativa, según los casos, pero que nos permita plantearnos y replantearnos continuamente nuestra labor como clínicos y como investigadores. Gracias.